Un recuento inolvidable. In situ. Esta noche lo invitamos a que viaje con nosotros a través del tiempo, a dejarse llevar por la nostalgia y a rememorar todas aquellas cosas que salieron de esta pantalla hace 20 o 30 años, cuando en Chile se vivía la época dorada de la televisión. Vea junto a In Situ imágenes y testimonios que hurgarán en su memoria y lo llevarán a los años de infancia, cuando el tío Memo y los bochincheros le hacían cantar toda la tarde. ¡Pasote ya por casa! ¡Y yo será mi abuela! ¡Adiós, don Pepito! Salta, salta, salta. O a los tiempos de juventud, cuando música libre o magnetoscopio musical imponían los ritmos de moda. Salta, 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 pequeña al costado, que hoy estás de enganche todos los días. Los más adultos podrán ver otra vez las sensuales transmisiones de sabor latino y reirán con los primeros capítulos del Happening con Ja. Padre, quiero confesarme, padre, yo soy Junior, padre, de una empresa muy importante, y el otro día me mandaron a apagar la luz, padre, y me fundí con todo el billete, padre. ¿Fundiste con el dinero de la luz? Sí, padre. Pago de luz. Confesionario 3 a la izquierda. Emociones con historias y anécdotas jamás contadas y que hoy sus propios protagonistas recuerdan a la distancia. And for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Acompáñenos en este recorrido por los días más felices de nuestra televisión. In Situ. A esto siguió la radioastronomía, las fotografías enviadas por satélites y hoy en día... Nadie pensaría que fue un programa de astronomía el que dio inicio a la televisión chilena. Era conducido por el profesor Vadim Praus, el primer rostro del canal católico, pero no del 13, sino del 5, el de Valparaíso. Fue en esa universidad donde en 1957 se comenzó a experimentar en el hasta entonces desconocido mundo audiovisual. Estas primeras incursiones tenían un sentido básicamente académico o investigativo, pero cuando en 1962 Chile fue elegido sede del Mundial de Fútbol, las cosas cambiaron. El gobierno de la época vio la potencialidad de este nuevo medio de comunicación y destinó recursos y energía para que las cosas anduvieran con mayor rapidez. Fue así como en el año 1969, en una vieja casona de la calle San Martín, Televisión Nacional de Chile inició sus transmisiones con una programación donde destacaban los teleteatros. Poco soy abuelo, hijo, pero lo será, lo será. La televisión se volvió un fenómeno impresionante y nadie quería estar fuera de él. La Universidad Católica, aquí en Santiago, creó su corporación de televisión, donde todos los fines de semana se emitía Sábados Gigantes, un programa conducido por el entonces casi adolescente Mario Kreuzberger. La guerra por captar la preferencia del público se había iniciado, tanto que en 1969, cuando el hombre alcanzó la luna, ambos canales realizaron esfuerzos inusitados por lograr la mejor cobertura. Así, un hito de la humanidad generó otro aquí en Chile, la primera emisión internacional en vivo y en directo. Mientras en el horario de la tarde los niños comenzaron a disfrutar con las aventuras de animales como Lassie y Flipper, César Antonio Santis gozaba sus tiempos de mayor fama y gloria, convertido en un niño prodigio que conducía Martini al Instante, el primer noticiario chileno. Ya a inicios de los 70, animó a 120 kilómetros por hora, el programa que acaparaba la mayor sintonía en ese entonces. Y en el 73 ya estaba parado sobre el escenario de la Quinta Vergara, entregando la gaviota a la ganadora de ese año, Charo Jofré. Julio Numhauser, Mi Río, interpretada por Charo Jofré y su conjunto. Otra que daba sus primeros pasos en la televisión era la juvenil Gina Swanich.
Canal 13 le permitió conducir La Cajita del Ingenio Calpani. Y se regalaba una caja de zapatos que en ese tiempo eran furor. Eran los primeros zapatos que venían en cajita de metal, muy simpático. Y se hacían dibujos con plasticina y los niños, el que fuera el mejor, se llevaba el premio. Bueno, después de eso vino un programa que se llamó La Corona del Éxito, que después pasó a ser Sábado Gigante, donde Mario y René regalaban el premio, que era un terno de confecciones Eric, de su papá. Era un trabajo harto distinto al que realizaba en las radios, donde junto a sus hermanas cantaba jingles comerciales. A ver, de noche, de mañanita, oh, don Tine, suave, fresca y algo así, más o menos parecido. Eran los 70, los días de jumpers que apenas tapaban la ropa interior de las quinceañeras, cuando no había joven que no anduviera vestido y no bailara exactamente igual que los entonces lolos de música libre. Se habían convertido en ídolos, en estrellas que marcaban el rumbo de la moda y los pasos de baile obligados para el resto de la década. Mientras tanto, las dueñas de casa vibraban con teleseries como Muchacha Italiana viene a casarse, Lucía Sombra y Los Hermanos Coraje. Y Jaime Celedón hacía de mediador entre Germán Becker, Jaime Guzmán, Julio Martínez, José Toá y José María Navasal, los panelistas de A esta hora se improvisa. Ya que estamos en el terreno personal, de las confesiones personales, a la condición que yo tengo y a la seguridad. Recién comenzaban a llegar las series norteamericanas como La Hechizada, Gilligan, La Dimensión Desconocida y Misión Imposible. Antes que comenzara a sonar la música de Sombras Tenebrosas, donde Barnabás Collins generaba las más terribles pesadillas, era obligado el encuentro con Willy Duarte, popularmente conocido como el hombre del tiempo. ¿Por qué el Canal 13 que acaba de salir no puede... Señoras y señores, y al mal tiempo, buena cara, como dijo Willy Duarte aquí presente. ¿Cómo está? Mira, yo creo algo... Soy creyente en el destino de las personas, la verdad, porque desde niño, desde que yo estaba en el colegio, tenía una cierta facilidad como para hacer un pronóstico, para predecir qué iba a pasar con el tiempo. ¿En base a qué? En base, no sé, a una tinca que me da a veces mirando, por ejemplo, ahora me lo explico, ¿eh? Tiene su explicación. Yo miraba hacia el oeste y según como estuviera el cielo, decía mañana se mejora o amanece mal, en fin, hasta temblores de repente. Solo entregaba el pronóstico meteorológico, pero los chilenos lo adoptaron con increíble cariño como una de las estrellas de la naciente televisión. Por eso su muerte causó un dolor tan profundo que conmocionó a todo el país. Qué difícil resulta informar de la muerte de un amigo, de la muerte de un compañero de trabajo. Convivió con la gran familia de Televisión Nacional hasta la noche del viernes 19 de enero. Este es el Willy Duarte que nosotros conocimos. Supimos que anoche moría don Guillermo Duarte Torres, Willy Duarte, meteorólogo que llevó su disciplina del relato y del pronóstico del tiempo a un nivel tan amplio de difusión. Cerca de los 80 la televisión se masifica y El Santo, El Fugitivo, La Pequeña Casa en la Pradera y sobre todo Bonanza se transforman en las series preferidas por los chilenos. El país en ese entonces se paralizaba completamente con los últimos capítulos de La Madrastra, y en los noticieros y en la serie Mundo surgía la figura de un hombre especial que haría más cercanos y comprensibles los procesos de la ciencia, la medicina y la tecnología. Equipos de medicina nuclear hay en 5 centros asistenciales del país, en los hospitales de la Universidad Católica de Chile, San Juan de Dios, Salvador, Concepción y José Joaquín Aguirre. Vivimos la era atómica y Chile ya se integró a ella a través de la medicina.
Poco antes que el cáncer terminara con la vida de Hernán Holguín, otro de los grandes de la época de oro de la televisión había partido. Pepe Abad se había transformado en el personaje más entrañable de los primeros años de la pantalla chica. Era mucho más que un lector de noticias. Su sentido del humor y su calidad profesional lo hicieron pasearse por los 3 canales que existían en aquel entonces. E increíblemente, la gente lo seguía a cada nueva casa con una impresionante fidelidad. Su muerte dio origen al único duelo oficial que haya decretado alguna vez la televisión chilena. Recuerdos emocionados de esa época en que éramos tan pocos y tratábamos de hacer mucho. Anunciábamos a veces una guerra, salía un desfile de modelos. La gente se reía. Pero era eso, que éramos muy pocos. Ahora que somos muchos, sigue ocurriendo lo mismo. Exactamente lo mismo. Quien empezó con él en la televisión fue Pepe Guité. Había entrado el 65 al equipo de actores de Canal 13, pero 2 años después terminó el teleteatro y se convirtió en reportero, en momentos en que hacer una nota resultaba todo un desafío. En esa época había dificultad para todo, no había material, las cámaras eran de película, la película costaba cara, entonces había que tratar de no equivocarse al hacer una nota, porque eso significaba que había que volver a filmar y a perder película. Eran tiempos en que la televisión constituía un juego, cuyas reglas se aprendían con los errores que iban cometiendo en el camino. Claro que era mucho más estricta, sobre todo con el lenguaje que se utilizaba. Lo que antes era una cosa procaz, ahora la gente lo ve con la cosa más... Yo recuerdo que hace años decir descueve en pantalla era para que a uno lo echaran del canal. Y hoy día lo dice cualquiera, el descueve y no pasa nada, porque así es la vida. Rápidamente su rostro fue ganando terreno en matinales y estelares, hasta que llegó a ser el primer conductor de Telenoche junto a Rosemary Greff. Todo por su estilo, que hasta hoy sigue marcando la pauta para algunos programas con el típico reportero acusete, denunciando cuanto hoyo o mala señalización hubiera en las calles. O con el periodista que iniciaba cuanta campaña se le ocurriera, como Guité lo hizo para plantar árboles, otra para juntar botellas, otra para llenar de agua esas botellas, y una última campaña donde se utilizaba esa agua para regar los árboles que había conseguido. ¿Sabe cuántos semáforos se colocan en Santiago? Yo no sabía, pero me lo dijo un día el director de tránsito de Santiago. Entre 133 semáforos he colocado yo en todo Santiago. Les conseguía que les pavimentaran la calle, que ellos no tenían plata para pagar, pero yo conseguía con la autoridad que ellos pusieran un mínimo, que a la vez de repente el alcalde, como no se lo ponía él, pero siempre la gente ahorraba y les conseguía que les pavimentaran la calle. Y después iba yo, como un presidente de la República, cortaba la cinta y salía a la calle, ¿entiendes? A fines de los 70 ya se comenzaba a sentir la llegada de una nueva televisión, en colores, con equipos de sofisticada tecnología de audio y con los famosos teletipos que nos mantenían conectados con el mundo en forma casi instantánea. De la noche en la ciudad de Palermo, Sicilia, en su viaje de regreso desde Nueva Delhi, India, se informó oficialmente. Las noticias siguen. Nacen programas emblemáticos de la nueva era, como 525 líneas, y Canal 11 al despertar, el primer matinal de Latinoamérica que obligó a los chilenos a levantarse con el televisor encendido, y donde el máximo misterio que revelaba en ese entonces Carlos Pinto era el de los enigmáticos juegos criollos. Observen. Se ha movido automáticamente este resorte con esta campanilla. Esto tiene un solo objetivo, que el jugador que está ubicado a unos 14 metros de distancia de esta raya pueda escuchar cuando logra esta excelente jugada. Surgen producciones nacionales simplemente inolvidables, como el programa folclórico de Jorge Rencoret. Chilenazo en directo desde el Teatro Providencia, y ya dispuestos a recibir la votación del jurado. Comienza la retirada de series como Flash Gordon, Batman, Perry Mason, Superman, Los Intocables, el show de Dick Van Dyke, Mr. Ed, Los Beverly Ricos, Perdidos en el Espacio y Mi Marciano Favorito. Mi Bella Genio ahora se veía a todo color y entraba la modernidad con Viaje a las Estrellas, La Mujer Maravilla y Dallas.
con Columbo, MASH, El crucero del amor y El hombre nuclear. Y el humor, un poco más subido de tono, se instala en la pantalla con el show de Benny Hill. En ese entonces, Enrique Maluenda conquistaba a las abuelitas de todo Chile con su Festival de la Una, en aquel donde las modelos debían comer una buena cucharada de sabrosalsa de tomates ante las cámaras, y donde el mago Oli estuvo a punto de morir ahogado en su propio truco. ¡Perdóname! Perdónala, mujer, perdona. La verdad es que la pobre no ha podido resistírseme. ¡Tú cállate! A principios de los 80, en esos años en que Pepe Vilar introduce su teatro a la televisión, es cuando nace la denominada época del glamour. El tiempo en que la pantalla chica se convierte en una pasarela, donde se aparecía vestido y peinado como para ir a la más elegante de las recepciones. Y si hay alguien que se transformó en un símbolo de esa etapa, es quien fuera conductora de 60 minutos, junto a Raúl Matas, Raquel Argandoña. La gente ya no solo veía el noticiero para informarse, sino también para ver cómo estaría peinada Raquel, qué vestido estaría usando o qué estilo de collar se pondría. Los días viernes normalmente los viernes y los sábados son los matrimonios, pero marcaba más el viernes, entonces el viernes era un moño más especial. Y el día sábado es más deportivo, pero igual más arregladito que el domingo. El día domingo, bueno, muchas veces estábamos elegantes acá y nos parábamos y andábamos de short y zapatillas. Hay ciertos tipos de programas. Tú no puedes salir de brillo y de moño de noche en la mañana, como también hay programas que a lo mejor no amerita que vayas vestida de noche. Entonces yo creo que uno tiene que saber perfectamente cómo, cuándo y dónde ir y cómo ir vestida. Eso es fundamental. Sí, a veces uno se desubicaba también, porque de repente te parecías a Polito de Pascua y que te ponías moño, aros y collar y cosas, ¿no? El glamour se traslada a noticieros, a estelares y fundamentalmente al Festival de Viña del Mar, donde nuevamente Raquel Argandoña marca la pauta, impresionando a todos con su comentado traje metálico. El encargado del look de los protagonistas de esos años dorados fue Patricio Araya. Ha sido el estilista oficial de los programas más importantes de todos los canales, desde la época del blanco y negro, cuando todo era más fácil, porque con la llegada del color a la televisión empezaron los problemas para él. Yo llevaba una de mis tintoreras, porque cuando a la invitada la teñía el pelo de repente rubio y me salía verde o azul en la pantalla, porque todavía no estaban bien ¿cómo se llama? Pulía el color. Entonces mi tintorera me decía, Pato, me ponía una pizarra y me escribía y me decía, está saliendo al aire color castaño, a pesar que le pusimos, entonces hay que ponerle, está saliendo un número 6, qué sé yo, esto. Entonces yo decía tal número, te fijas el color, porque a veces ni el color era el verdadero. Según Patricio Araya, la época del glamour, desde finales de los 70 hasta mediados de los 80, fue la mejor de la televisión chilena, y desde esos tiempos que no se ve nada demasiado elegante en pantalla, una moda que incluso fue traspasada al público que asistía a los programas. Cuando se hacía la gran canción, el gran baile, la gente iba espectacular a los estelares. Yo te digo, no un programa de mediodía ni a un matinal, el público que se va como espectador, no te lo pido arreglado, pero el público que va a un estelar, a mí me gusta que vaya impecable. Y eso era interesante porque yo me acuerdo que las mujeres estaban el día entero para ir a un programa de televisión en la peluquería. Cada una competía con el peinado de otra. Público que iba de espectador y de invitado a los programas de televisión. Aunque no tenían mucho de glamorosos, los programas juveniles de esa época eran el colmo de los flemáticos y bien compuestos. Cuando comenzó con el magnetoscopio musical en 1979, Rodolfo Roth tenía apenas 22 años y ya parecía todo un catedrático universitario. Así eran esos tiempos, exigentes. No estaba permitido que se le moviera ni un solo pelo al conductor, aunque solo se tratara de presentar videoclips. El trabajo era difícil. No había internet. Entonces, conseguir información
de todos los artistas, de todos que me llegaban, durante toda la semana me llegaban 100, 200 videos nuevos. Conseguir información de todos ellos era lo más terrible del mundo. Iba a los sellos a pedir información de ellos. No tenían nada. Hola, hola, ¿qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo programa de Maestoscopio Musical, ya el último del año 1986. ¿Cómo pasaron? Yo no podía sentarme de una manera determinada. El director me decía, no, si tú te sientas así, miras a la cámara de esta manera, luego te giras hacia acá. Oh, era un lío hacer televisión en aquella época. No se podían decir algunas palabras tampoco. Oye, montón, por ejemplo. No. Yo decía, había un montón de gente. No, decía el director Cortada, no se puede decir montón, di mucha gente. ¿Qué tenemos luego en Maestoscopio Musical? El programa duró 8 años, hasta que Roth cumplió los 30. Fue su jubilación anticipada en la televisión. Ni siquiera pudo volver a hacer continuidades, que es a lo que se dedicaba antes del magnetoscopio. Incluso fue difícil encontrar trabajo terminado el programa. Claro, porque la gente... Algunos ejecutivos, por ejemplo, de televisión, dicen, oye, no, tú eres tienes mucha imagen de música. Entonces no puedes leer noticias, no puedes hacer otro tipo de programas que no sean musicales. Y la verdad es que yo puedo hacer cualquier cosa. Leer noticias, por ejemplo, me encanta. Me hubiera gustado haber sido locutor de noticias. Pero ya estoy marcado con ese asunto. Ahora tiene 2 programas en la radio y cada día recibe decenas de llamados de todos aquellos niños, adolescentes y jóvenes de hace 20 años que aún recuerdan con nostalgia el magnetoscopio musical, que lo seguían fielmente domingo a domingo. Pero no había público más fiel en los 80 que el del día viernes. Al principio para quedarse con un sobrio Raúl Matas en Vamos a Ver, y años más tarde para esperar con ansias que terminaran las noticias, porque ahí venía El Destape, el programa que revolucionó la hasta entonces conservadora pantalla chilena. Ni rastro quedaba de aquel flaco y joven animador de campeonato estudiantil, menos aún del recatado anfitrión del Festival de Viña. La personalidad de Antonio Bodanovich se transformaba junto a las vedettes en el escenario de Sabor Latino o Sabor Cotino, como popularmente le llamaban. Lo que ustedes sienten por ella, yo también lo siento. Pero como dijo un amigo, si no podemos cambiar de señora, cambiemos de tema. Se mostraba por primera vez en pantalla lo que entonces solo estaba reservado para boates y teatros revisteriles. Y Maripepa Nieto se convertía en la gran reina de la noche. Ni que fuese el Superman, vamos. Del portillo a la canzuela, y es que no hay una chicuela que no quiera ser su Luego reviva la emoción de las luchas de Ultraman con Godzilla, el romanticismo de Candy y la dramática vida de Remy. Estas imágenes son de hace exactamente 30 años. La mitad de este país ni siquiera nacía cuando Pimpón ya contaba sus historias dentro de la cajita que le servía de casa. Varias décadas después, el muñeco con cuerpo de algodón sigue latiendo fuerte en cada niño, en cada joven y adulto. Y no hay nadie, absolutamente nadie, que no sepa tararear la canción que entonaba antes de ir a dormir. Va a salir, Pimpón se va a la cama y se acuesta a dormir. La huella de su timbre de voz, de sus melodías y aventuras, ha sido tan profunda que todavía en los jardines infantiles se les enseña a los niños a lavarse la carita y los dientes al estilo de Pimpón. Hola. ¿Cómo está, amiguito? ¿Cómo estás? Hola, vos. Hola. Hola. ¿Tampoco estás? ¿O estás también? La mitad nomás. ¿La mitad nomás? Sí, amigo Valentín. Oye, qué linda tu fotografía. Así se impregnó Chile de este personaje, creado por Jorge Guerra, un actor de teatro al que de un día para otro le encargaron hacer un programa para preescolares. Sí.
¿Cuándo se lo sacaron? Y un día, digamos una madrugada, a las 4 de la madrugada, tuve el parto. Ahí salió, me levanté, escribí las letras de las 3 primeras canciones, hice el maquillaje, lo dibujé al personaje y toda su historia. Eso fue el parto en una madrugada de invierno del año 1965. Hola, amiguito, ¿cómo están? ¿Bien? Más o menos. Con Valentín Trujillo se encargó de crear su propio estilo de programa infantil, donde a cada instante se entregaban más valores que simple entretención, y donde el adulto dejaba de ser tío y se transformaba en otro amigo de los niños. Pimpón no enseña, Pimpón comparte el conocimiento, se alegra, en este caso con un adulto o con los niños, porque este era el triángulo. El amigo Valentín, los amigos de la cámara, ¿no es cierto?, ellos y yo. Y este triángulo, ¿no es cierto?, va descubriendo el mundo, va descubriendo también la maravilla de las cosas que hacen los hombres. El programa duró 9 años y fue a principios de los 70 donde alcanzó su máxima gloria. Pero los camarógrafos, por ejemplo, se peleaban en los turnos para trabajar en el programa de Pimpón. Improvisábamos siempre con Valentín los 1500 programas que alcanzamos a hacer en 9 años, todos fueron improvisados. Yo me topaba con gente en la calle que me decía, yo me doy cuenta cuando ustedes se salen del libreto. Y yo calladito nomás porque nunca hubo libreto. Así era la compenetración con Valentín Trujillo, que yo siempre le hago un homenaje y digo que es un hombre del corazón de pan amasado, por su calidez. Siempre admiró. Pero en el 74 Jorge Guerra sale del país rumbo a Ecuador y Cuba, y de ahí solo quedó el recuerdo de Pimpón. Volvimos a verlo en 1990 y extrañamente 16 años después de su partida, y ahora a todo color, la magia de ese muñeco seguía intacta. A mí no me ha cambiado la voz, no he engordado. Yo me he visto de Pimpón y es como que me elevara. Si tú me dices, por ejemplo, que yo cante 1 hora saltando, brincando y cantando como lo hace Pimpón, Jorge Guerra no podría cantar 2 canciones seguidas. Pero sin embargo yo me maquillo de Pimpón. Salgo al escenario y es como que me elevara, pierdo mi peso específico. Y eso es un privilegio. Se desenreda el pelo. Lamentablemente, los niños de esta década y quizás de las siguientes nunca podrán conocer a Pimpón a través de la pantalla chica. El nombre comercial del personaje ahora no le pertenece al actor que lo creó en los años 60. El muñeco de gigantesca humita solo revive en algunas giras teatrales. Y Jorge Guerra se dedica hoy a dictar clases de expresión corporal, fundamentalmente a educadoras de párvulos. A las llamadas tías de delantal verde, como alguna vez lo fue Patricia Undurraga, más conocida hace unos 20 años como la tía Patricia. Buenos días a todos los niños de Chile que nos acompañan día a día y que después de 2 días sin vernos ya nuevamente estamos todos juntos. Aunque el programa se llamaba Ya Somos Amigos, todos lo conocían como el show de la tía Patricia, una joven estudiante de educación parvularia que entró a la televisión precisamente porque su tesis de grado estaba orientada a descubrir la influencia de ese entonces naciente medio de comunicación. Ha llegado carta. ¿De quién? Margarita Abarca. ¿De dónde? De San Antonio. Abarca poco aprieta. Partió en 1974 en el canal de la Universidad de Chile. Después pasó a Televisión Nacional, donde participaban actores y comediantes que estaban recién en pañales, como Willy Benítez, Rebeca Gigliotto y Pato Torres. Patricia Scantlebury hacía los libretos, mientras que la dirección estaba a cargo de Enrique Bravo Menadier. El más entrañable de sus personajes era el buzón preguntón. Lo encarnaba Raúl Alarcón cuando aún ni siquiera se hacía llamar Florcita Motuda. Yo no sé, el pobrecito, no sé cuántos kilos se adelgazaría en un día, porque grabábamos en un día 5 programas. Entonces se metía las cartitas y las sacaba de acá.
Sí, Florcita Motúa componía las canciones y cantaba. Tenemos un amigo, se llama Preguntón, él canta las cartitas de Arica a Punta Arena, y era una cosa así, en realidad es bastante desafinada. Tenemos un amigo, se llama Preguntón, él guarda las cartitas de Arica a Concepción, Valdivia, Punta Arena, Coquimbo y La Unión, cartas de todo estilo y recetas de canción. Curiosamente, el programa que acompañó por casi una década a los niños chilenos no terminó por falta de presupuesto o por bajo rating, sino simplemente porque la magia y el misterio se esfumaron cuando se supo públicamente quién estaba dentro del buzón preguntón. Ahí nace el siguiente programa de la tía Patricia y donde Florcita Motuda sale por fin del anonimato. Fue La Cafetera Voladora. Escucha bien, ha llegado la hora de vernos las caras para llegar. En ese entonces los niños debían hacer esfuerzos sobrehumanos para entender las locuras del equipo, que entre el look hippie de Patricia Undurraga y las estrafalarias tenidas de Raúl Alarcón, ahora privilegiaba el juego con los colores y los sonidos electrónicos que ofrecían los inicios de los 80. Florcita Motuda, Florcita Motuda, Florcita Motuda, carita desnuda, la hora de vernos. Era lo más psicodélico, que René Schneider, Luz María Sabañac eran los directores, ¿verdad? Entretenidísimo. Yo también tuve una faceta que me encantó también, que era, me encanta el teatro, me encanta disfrazarme, me encantaba cantar, y me acuerdo que me daban diferentes papeles y yo era de repente la chaparrita que me dejaban esperando porque no llegaba mi charro, que era el Florcita Motuda, entonces actuaba, y eso me encantaba, y para esa época era fascinante. Oye, Hugo, ¿sabes una cosa? Yo quiero contarles Eran a otros ustedes tiempos felices, según la tía Patricia, donde todo era absolutamente familiar, donde la televisión era un juego constante, un experimento de todos los días. Scooby-Doo iban a conocer Santiago. Pero todos nos traíamos de la casa, o sea, íbamos y nos metíamos a ver qué podríamos utilizar, o sea, era utilería, tramoya, los camarógrafos, todos se involucraban. Ah, no, si yo tengo esto, yo lo puedo traer de mi casa. Era absolutamente artesanal. Oye, Flor, ¿y otra cosa te cuento? Estuvo frente a las pantallas hasta el 86. Ahora, a cargo de la producción de toda el área de reportajes de Canal 13, Patricia Undurraga disfruta de los recuerdos de la llamada época de oro de la televisión chilena, de esa en que un día de 1980, jugando con Iván Arenas, abrió un baúl con disfraces y le puso un frac y una peluca rosada. Fíjate que una vez íbamos llegando a España. Sí, en España era la primera vez que me bajaba en España, no conocía el aeropuerto de Barajas, y me voy bajando como absolutamente de incógnita, y veo que había un grupo de jóvenes y tía Patricia, no puedo creerlo, la tía Patricia. Bueno, espera en el aeropuerto, yo tenía que, me acuerdo, ir iba de paso, digamos, porque iba a Lisboa, y me quedé, perdí avión por quedarme atendiendo, conversando con los chiquillos, haciendo recuerdo de lo que había sido esa época. Nuevo Sábado Todo completamente a color, en compañía de Gabriela Velasco y el Conejito TV. Sábado Todo desde las 12 horas en adelante. A fines de los 70, Chile se enternecía con el conejito de peluche que conversaba y que tanto hacía rabiar a Gabriela Velasco. Se hizo con mucho amor, porque a mí me encantan los niños y el conejito me mató, si me robó el corazón. Lindo, mi niñito. Sí. Todavía lo recuerdo. Ay, pero con una nostalgia me muero por el conejito. Me encantaría poder volver a tenerlo aquí con sus cuentos y sus travesuras y sus diabluras exquisitas. Y vivía en el cerro y cuidaba la antena con su mamá, su papá y todos sus hermanos, me los nombraba y eran 22. Imagínate tú. Y era un diablo, un pícaro, un exquisito y un niño muy lindo. Entre el cumpleaños feliz y el sábado todo, fueron en total más de 5 años de Conejito TV.
los años más felices para Gabriela Velasco, una de las fundadoras de Televisión Nacional. Después de conducir un programa magacinesco en el canal católico, en 1969 integró el equipo de TVN, siendo por varios años el rostro oficial del Informe del Tiempo. Hasta que un día alguien llegó con ese muñeco azul de 50 centímetros, con la voz de Patricio Varela y las ágiles manos del titiritero Ronnie. Mira, lo que más me gusta es haber sacado de los niños el Caballito Blanco, que era lo único que cantaban, pues. Haber metido canciones nuevas, preciosas, infantiles, con contenido de niño, con cuento, con historia. Y haber aportado a la ternura. ¿Te quieres ganar 20 centavitos? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Pues nada más echarme el agua en la maceta, ¿podrás? Pues sí. Ándale, pues. A ver, aquí. En esos años, dominados por el Conejito TV y Cepillín, Chespirito se instalaba en las pantallas de casi todos los canales, con su antihéroe el Chapulín Colorado y con su Chavo del Ocho y los personajes de la vecindad. Nunca quise que la gente pensara que yo era un niño, sino que aceptaran que era un adulto representando a un niño. Pero de cualquier manera me costaba trabajo. ¿Cómo te van a quedar, ñoño? Ya ves, ñoño. Te dije que no te pusiera los pantalones de mi papá. Eran finales de los 70. Los extintos Teleminimundo, la tía Carola y el Capitán Sacacorcho daban paso a programas infantiles extranjeros, como el Show de los Muppets. Vean el número 5 en el pecho viril de Archibaldo. Vean la parte de arriba del número 5, cómo va de un lado al otro. En el 79, la serie de los Thunderbirds marcó toda una generación de los actuales adultos jóvenes chilenos, con las historias de las 5 naves que tenía la organización secreta Rescate Internacional. Cuando recién se iniciaba la década de los 80 y San Cucay se convertía en una especie de teleserie oriental para los niños, surge desde Valparaíso el programa del entonces veinteañero Roberto Nicolini. Junto al fantasma Boo, con efectos especiales que todavía no se acostumbraban a la llegada del color, nacía Pipiripao, un mostrario de los dibujos animados que hoy en día provocan la mayor de las nostalgias en por lo menos 3 generaciones. No hay niña que alguna vez no haya caído encantada por Anthony o Terry, los dos grandes amores de Candy, esa huérfana pecosa que pasaba arriba de los árboles y que se convirtió hace ya 20 años en uno de los clásicos de los dibujos animados. Junto a ella revoloteaban por la pantalla Sam el Rey del Judo, Heidi, Cool McCool y el Agente Ardilla. Al mismo tiempo, Pipiripao transmitía el trío Galaxia, Batpink, Marine Boy, Thor, Meteoro, Cobra y Marte. Mientras el Capitán Futuro luchaba por mantener el orden en la galaxia viajando en su famosa nave cometa, grandes y chicos lloraban a mares con las desgarradoras historias de Marco y la dramática vida de Remy. En aquel entonces, a la misma hora en que Pipiripao daba los Harlem Globetrotters, Hong Kong Fu y los Banana Split, la Pantera Rosa tenía su propio programa. Aquella época dorada, de esa de 1000 dibujos animados por minuto, nacen canciones y sonidos que difícilmente podrían ser olvidados por quienes ahora ya se empinan por los 30 y tantos.
Eran tiempos en que proliferaban los gatos en la pantalla, como Silvestre, Don Gato y su pandilla, los gatos sabuesos, Yossi y sus gatimelódicas, el gato Félix y la gata loca. Aunque estaban desde principios de los 70, ahora los monitos de la Warner tomaban más carácter con la televisión en colores. Eran un lujo al lado de los que llegaban desde la quinta región, como el Fantasma Revoltoso, Clutch Cargo, Popeye, la Hormiga Atómica, George de la Selva, Super Pollo, Astro Boy, el Oso Fumarola y los Autos Locos. Por los canales grandes del año 81 llegaban casi como recién estrenados algunos personajes de Hanna-Barbera, pero la televisión del puerto seguía marcando a generaciones con dibujos como el Inspector Gadget, el Monstruo Milton, los Super Amigos, el Hombre Araña, Mr. Magoo, Batman, Maggie la Gorila, Pepe Pótamo y por supuesto uno de los preferidos, Mazinger Z. Pero ni Scooby-Doo, ni Gasparín, ni Shazam, Benito y Cecilio, Super Ratón, la Princesa Caballero, Birdman, el Lagarto Juancho, Leoncio y Tristón, D'Artagnan, Centella o Tom Rueda Loca podían superar al favorito de quienes eran niños hace 21 años. Grand Prix, la serie donde aparecía Niki Lauda y que relataba la historia del corredor Tony Bronson, algo así como un Eliseo Salazar japonés. Pero il destino dice no, ma il cuore è più potente di una macchina. Cuando la pequeña Lulú y la abeja Maya se peleaban por el mejor horario del domingo, llegó Ángel, la niña de las flores que finalmente relevó a Candy, la diva de la pantalla chica. Resulta increíble que de estas 90 series que acabamos de nombrar y que al escuchar sus títulos parecen tan cercanas, casi todas hayan desaparecido hace más de 15 años. Así marcaron Pitipao y las franjas infantiles. Así era la televisión de esa época. Se instalaba para siempre en nuestra retina. Cantemos. ¡Hola, don Pepito! Pasó usted ya por casa. Y Dios será mi abuela. Adiós, don Pepito. Luego de una pausa vuelve a escuchar esas melodías que todo niño chileno cantó alguna vez junto a los bochincheros. Sepa qué pasó con los millares de chupetes que cada día y valientemente eran entregados al tío Memo y a la tía Pucherito. Antiguamente los niños llegaban con sus padres hasta el Mapocho para sellar su compromiso de dejar el chupete tirándolo a las aguas del río. Sin embargo, en 1975 surge un programa que arrasa con esa tradición y con la forma que en ese entonces tenía la televisión chilena de hacer programas infantiles. Somos los bochincheros, sí señor, nos gusta meter bochinche, que es mejor. Somos los bochincheros. Caos absoluto, gritos, payasos, canciones y concursos. Eso eran Los Bochincheros, un programa que llegó para revolucionar los hasta esa época tranquilos espacios infantiles, donde los niños casi no participaban y siempre estaban perfectamente ordenados. Cantemos. La colita es mía. Toda esta fiesta que era como un recreo, el gran recreo del colegio. Nosotros no pretendíamos hacer un programa educativo, no pretendíamos nada, sino que pretendíamos que el niño sacara toda su agresividad y pudiera decir todo lo que quisiera, todo lo que se pudiera hacer por él, lo hacíamos en Los Bochincheros. Yo tengo una amiga sabia que me cuando canto, cuando río a mi lado. Porque era como un programa de libre expresión, donde los niños podían hacer lo que querían. Suponte, yo te preguntaba a ti quién descubrió América y toda la platea te soplaba ¡Cristóbal Colón! ¡Cristóbal Colón! No había así calladito que pierde, no. Todo era una cuestión muy familiar, muy bochinchera, muy bonita.
El impacto de los bochincheros fue inmediato y prolongado, porque no había un solo niño que no soñara con estar junto al tío Memo, la tía Pucherito y la tantita Piggy. La marca que dejó en los años posteriores fue tan fuerte que hasta hoy, a pesar que la memoria es frágil, es imposible borrar de la cabeza esas canciones que vieron crecer a millones de chilenos. ¡Hola, don Pepito! ¿Pasó usted ya por casa? Y Dios te da, mi abuela. Adiós, don Pepito. El estudio se repletaba de lunes a viernes con colegios enteros y en las afueras del canal universitario eran interminables las filas de niños que pretendían participar en algún concurso, generalmente de canto. Porque te juro que soy aire, soy como el aire, las blancas ovejas y el niño pastor, toda la piel de América en mi piel. a bailar el cachimbo, mi vida, a que seré mortal. Bueno, mis Los queridas y amorosos concursos de señoras, los vengan para acá. bochincheros causaban sensación porque el ganador se llevaba nada menos que un sofisticado y exclusivo televisor en colores. Claro, para esa época. Pero el espacio más emblemático era aquel en que el tío Memo recibía los chupetes de los más chiquititos. En los 8 años que duró el programa, se reunieron más de 4.000 chupetes en gigantescas bolsas que celosamente guardaba el canal. En un momento dado, me llama el director del canal y me dice: Domingo, tenemos un problema grave. Y digo, bueno, ¿de qué se trata? ¿Se habrá caído un niño? ¿Algo habrá pasado? Entonces me dice: vaya usted a la bodega de utilería, me dice, y vea usted mismo en carne propia el olor que tienen los chupetes. Y ya como, te digo, con unos 3 años, 4 años los chupetes. Entonces había un olor pero insoportable, los chupetes se habían pegado unos con otros con el calor y tuvimos que acceder finalmente a incinerar toda la bodega que teníamos, si no todavía los tendríamos. Pero no solo los juegos y los concursos mantenían prácticamente a todos los niños chilenos pegados a los bochincheros. Durante el transcurso del programa se transmitían las series más taquilleras de esos años, como Ultra Seven, Ultraman, Ultra Taro y todas esas recreaciones japonesas con evidente escenografía de cartón y donde Godzilla siempre era el invitado de honor para esas batallas campales. También los dibujos que transmitían los bochincheros eran de origen japonés. El Vengador, el Galáctico, Super Magnetron y el Gladiador, todos pertenecían al llamado Festival de Robots. 4 series animadas casi iguales de máquinas gigantes que luchaban por salvar a la humanidad. Todas las reglas del tránsito se las recomienda un amigo en su camino. Aunque todavía tenía un enorme éxito, el programa terminó en 1983. Habían pasado ya 2 años desde que el tío Memo se separó de su esposa de ese entonces, María Pastora, la tía Pucherito. El matrimonio estaba disuelto, pero la dupla artística se mantuvo hasta última hora. Sin embargo, con la partida de la tía Pucherito, el programa quedaba irremediablemente desequilibrado. Es la que le quitaba el lado agresivo al Memo. El Memo gritaba, el Memo con los niños cantaba, qué sé yo, y ella hacía la parte suavecita, la parte maternal. Y tú ves que en un estudio el 50% de los niños estaban conmigo sacándose fotos y el otro 50% con la tía Pucherito, que les gustaba, se sentían identificados con ellos. Chicos, la Pucherito bailó con la prueba de la Madrid un vals.
El 85, el programa se traslada a Centroamérica, donde era transmitido en horario estelar. A principios de los 90, el tío Memo vuelve a Chile, pero ahora como Domingo Sandoval, el ingeniero acústico, para colgar su típico jockey y su buzo deportivo y dedicarse a la radio que instaló en la Cuarta Región, donde en ocasiones lo persigue la nostalgia de esos años dorados de la televisión chilena. Somos los bochincheros, sí señor, nos gusta meter bochinche, es mejor. Somos los bochincheros. Una casa sin marido es un barco sin su capitán. En unos minutos más, ríase con Bernardata Zapata, con el licenciado de la Mora, Eglantina Morrison, Gertrudis, Pepito TV y Silverio Silva. Recuerde así el programa más longevo de la televisión chilena. Ya volvemos. El Happening con Ja. Si hubiera que escoger un solo programa humorístico como el gran clásico de todos los tiempos de la televisión chilena, ese es el Happening con Ja. Heriberto, tiene las manos heladas. Heriberto, se murió Heriberto. 3, 4 y hasta 5 generaciones fueron y siguen siendo marcadas por sus chistes, sus parodias y su estilo chaplinesco, cuyo gran exponente era Jorge Pedreros, el Chino, el cerebro musical del grupo. Desde 1978, el Happening representó una nueva forma de hacer reír, una escuela para actores y humoristas y la gran vía de escape para los chilenos que en esos tiempos debieron despedirse de los espectáculos revisteriles del Bim Bam Boom y el picaresque. Ahora, el humor entraba a sus propias casas. El otro día me mandaron a apagar la luz, padre, y me fundí con todo el billete, padre. ¿Me fundiste con el dinero de la luz? Sí, padre. Pago de luz. Confesionario 3 a la izquierda. Eran infaltables esos musicales tipo Broadway y aquellos cuentos y películas que pocas veces sacaban carcajadas, pero que eran brillantemente interpretados por el equipo del Happening. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Salud, salud, salud! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Salud, salud, salud! ¿Cómo olvidar, por ejemplo, a la Mansa Woman o a la Susana Cecilia que interpretaban Maite Montenegro? Las uñitas de Gloria Benavides y su Bernardata Zapata de los domingos dominicales. Cancla Cadiana Ara, que manta. Sí, batí a eso. Ahora viene una casa sin... Ahí al cachete, ahí lo quiero. Cambia la cámara. A la otra. Invadido. En esos tiempos, Fernando Alarcón hacía reír con Alaraco, con JL, con Curro de la Cruz y con el Indio Bolsero. Ella cumplió su promesa y vino. ¿Vino? Sí, un vino tinto, por favor, si te amable. Me importa un pirulo. En el capítulo anterior quedamos cuando la pobre... Algunos gags resultaban eternos y repetidos, pero curiosamente siempre lograban mantener una gracia inocente, como la de los golfistas. O como esta típica rutina del Guaripola.
gran figura de esa época fue, sin embargo, Pepito TV. Eran tiempos en que la televisión comenzaba a parodiarse ella misma, a sus animadores y a las primeras modelos. La presencia de Pindi, la super bombón en esta forma, y yo, el que estamos filmando una película en Arabia Saudita, La vida de Valentino. ¡Qué maravilla! ¿Cómo está la película, Pindi? El happening se convertía en un verdadero fenómeno nacional, con ratings que alcanzaban hasta el 80% de sintonía. El año 78, 79, 80, yo salía un día domingo a la calle y no había nadie. Y además escuchaba el happening caminando por las calles alrededor de mi casa. O sea, ¿cómo que puede ser que todo el mundo esté escuchando, viendo? Entonces sentía yo, Sañato, sí, Susana Cecilia, sí, aquí estamos, caracoles, pirín, pin, pin, y todos. Y yo andaba 3, 4, 5, 6 cuadras y escuchaba el happening. Esto quiere decir que era una cosa demasiado fuerte. El éxito era tal que incluso fueron contratados por varias empresas para que estuvieran a cargo de sus comerciales. Zoom es el nuevo chicle globo de frutas que todos esperaban. Sí, caracoles, disfrute con la alegría y la frescura de Zoom. Chicle Zoom es de Calaf y no hay más. Caracoles. El grupo arrasaba. El año 81 se ganaron la Gaviota de Plata en Viña del Mar con una Quinta Vergara que no los dejaba bajarse del escenario. En gira por el país, el efecto happening era simplemente impresionante. Y cuando llegamos el tren a la estación, veníamos, nos levantamos, estaba el pueblo entero, Chillán entero, la ciudad entera, estaba esperando en el andén. Entonces vino un carabinero oficial y dijo, ustedes no pueden bajar aquí, porque si bajan aquí los van a matar. Sí, había bandas, banderas, todos los niños, oye, era una cosa como si hubiera ido un personaje tremendamente importante. Tanto así que el tren tuvo que trasladarse de la estación y en un cruce había un furgón de carabineros que nos metió y nos escondió y nos llevó al hotel. De todos los espacios que crearon, el que hasta hoy constituye el símbolo del happening es la oficina. De sus personajes, el único que tuvo un nombre inventado fue Sañartu. Todos los demás fueron tomados prestados de algún funcionario del canal. Y Canitró sale, digamos, porque un día una persona entró al estudio, Mario Canitró, y le dijimos, la persona que entre va a tener el nombre tuyo, del personaje que habíamos creado. Y entró Mario Canitró, que era jefe de un departamento importante en Televisión Nacional, como así entró Guillermo Espina, que era un escenógrafo, y dijo, Espina será este personaje. El rotundo éxito de este espacio se logró fundamentalmente porque sus personajes encarnaron a la perfección a los chilenos más típicos de cualquier oficina o lugar de trabajo, al característico chupamedias, a los sinvergüenzas y a aquellas secretarias inocentes y solteronas. Además, marcó irremediablemente la vida de quienes llevan o llevamos el apellido de alguno de sus personajes. Se cayó. Cada día se creaban nuevos espacios y personajes. El equipo del happening no paraba de imaginar nuevas fórmulas. Era tanto el trabajo que les demandaba el programa que jamás alcanzaron a saborear el éxito. Porque nunca estuvimos en la calle. Nosotros estuvimos trabajando. Si nos levantábamos muy temprano para hacer training, después hacíamos música, después hacíamos coreografía, después nos ensayábamos, nos sentábamos alrededor de una gran mesa a crear. Y estábamos horas y horas, y esto, podría hacer esto y esto. Y después, de nuevo en la tarde, o sea, almorzábamos juntos para conversar, y a las 10 de la noche estaba... Entonces, y uno dirigía, yo producía, el otro libreteaba, actuábamos todo. Era una locura. El
Happening había nacido entre una de esas tantas ideas locas de Paparazzi Producciones, la empresa creada por Rabani y Fernando Alarcón, los que primero empezaron con otro tipo de programa. Entonces armamos el My Hope Show, que era Maiten Montenegro, Jorge Rebel y Pepe Gallinato, que tenían estructurado un espectáculo y hicimos capítulos de entretención con ellos y que fue premiado por la prensa en aquel entonces. Más tarde vinieron varios programas folclóricos y algunos musicales, donde trabajaban junto al actual director de la ONEMI, Alberto Maturana. Porque Alberto Maturana es músico, además de ser médico cirujano de prestigio, y hoy día director de ONEMI. Hicimos comedias musicales y nos dimos cuenta que podríamos integrar a un equipo posteriormente a Jorge Pedrero, a Maiten Montenegro nuevamente, Gloria Benavides, y siguió lo que fue el futuro Happening en aquel entonces. Y se ponen los dos como de acuerdo y insultan a la gente. No te puedo creer. Y le dicen, eres una desgracia, una desleal. Tuviste con el Chino, Yori, el Vera y el Cortés, Carrasco, como el Valenzuela, Espinosa y el Pello y el Águila. Y parecía un equipo de fútbol. Tal como en esos tiempos todo Chile seguía a la madrastra o a la Zulianita, el Happening con Ja inventó sus propias teleseries, como La Fulerita. No lo digas porque estoy con tu hermana Rafael aquí al lado. Adiós. Rafaela, era tu hermana Ana, la que llamaba y decía que me amaba. Mi hermana Ana dice que te ama. Sí, tu hermana Ana dice que me ama y la veré mañana por la mañana. Pero mañana por la mañana pedirás mi mano. Pediré tu mano mañana. No te equivocas. Mañana por la mañana pedirás mi mona. También parodiaron a las telenovelas mexicanas que recién llegaban a las pantallas chilenas. Estudios Aztecas, Cucurrucucú Paloma de Chupateltec presenta el impacto dramático del momento. La obra insignia de los dramaturgos Delgado y Gordillo, titulada ¡Que no me pellizquen los cacahuates! Pero la que sin duda marcó todo un hito fue la primera de sus creaciones, Una casa sin marido. Una casa sin marido es un barco sin su capitán, es un perro sin un árbol, es un programa en la tele sin pasar un comercial. Una casa sin marido. Entrados los 80 con la partida de Maiten Montenegro, ingresan al Happening Marilú Cuevas, Patricio Torres, Óscar Olavarría y Gladys del Río. Allí surgen las nuevas teleseries, con el más emblemático de sus personajes, Eglantina Morrison, que sería protagonista de Doña Vieja. Después, junto al licenciado de la Mora, fue la antagonista absoluta en Lágrimas de Ceniza. Pero el mayor éxito de Eglantina lo tuvo cuando fue la cruel madrastra de Blanca María. Tuviste que morirse, Tomás Leopoldo. ¿Por qué? Quedamos solitos. Estamos solos. Esto lo tengo que hacer porque tengo que mostrar toda la escenografía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Valentino! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! Mande, doña. Y una pinturita como yo, con este cuerpo y con este talle, no puede tener ningún detalle. ¡Uy, me salió encima! Yo no... Si lo hubiera querido, hubiera salido. ¡Uy, qué proeza! ¡Chúpate esa!
¡De nuevo, carigüeo! Muy buenas tardes. Así, cambiando y agregando personajes, integrando a nuevos actores, transformando las rutinas y reorientando a sus públicos, el Happening con Ja se convirtió en el programa más longevo de la televisión chilena. Y resulta curioso, por llamarlo de alguna forma, que sus creadores hayan sido precisamente los hombres más serios de la pantalla chica. Por sus manos pasó el destino de la televisión, cuando en 1966 los llamó el Ministerio de Educación por petición expresa del presidente de la República. En el gobierno de Eduardo Frei Montalva, donde comisionados junto a mucha gente muy valiosa, estábamos preparando lo que iba a ser después Televisión Nacional de Chile. No solo estuvieron a cargo de imaginar toda la programación de Televisión Nacional, sino que además fueron ellos los fundadores de su primer departamento de prensa y del primer noticiario. Donde me acuerdo que los noticiarios al principio nosotros teníamos grabábamos el programa y lo emitíamos de Santiago a Talca, se emitía. Pero además nosotros llevábamos un video donde era de 2 pulgadas, así, de este porte era la cinta en ese tiempo. Y eran 2 cintas donde iba el noticiario. Y entonces nosotros teníamos el compromiso de llegar corriendo al aeropuerto a las 12 del día, con toda la información de la mañana, enviarla por vía aérea, la recibían allá y la armaban o la usaban tal cual la mandábamos nosotros, el locutor que estaba leyendo noticias en Antofagasta. Como todos en ese tiempo, ingresaron a la televisión de pura casualidad o por simple curiosidad. Caminando por la Plaza Ercilla con Fernando Alarcón, un día decidimos entrar a la escuela de ingeniería, buscando horizontes como para estudiar alguna carrera. Y caminando llegamos al 4º piso y había una serie de personas vestidas de blanco como médicos. Y había un señor ahí que le daba explicaciones a un grupo y nos dimos cuenta que eran técnicos y estaban haciendo una cámara de televisión. En los años siguientes, ellos conformarían el grupo más selecto de la televisión, de aquellos que vivieron cada hito de la historia audiovisual chilena. Fui el primer director que hizo televisión en colores, transmitiendo el Festival de Viña del Mar el año 78, con los Hughes Corporation. Lo hice bailar a todos en la quinta. Y me acuerdo la Gina diciendo, mamma mía, cuánta gente. Ray Conniff, Chauca Grande, Arturo Millán. Había una suerte de trabajo colectivo, no habían incluso definiciones de cargos, porque uno podía ser de productor, de actor y a la vez estar siendo utilero. Y eso existía en muchos ámbitos de la televisión. Hoy día se ha especializado más ese rango y a lo mejor esa televisión más quijotesca tenía otro sentido, otro valor, a lo mejor más rica. Entre todos los programas que crearon los paparazzi, el más importante fue Dingolondango. 7 horas en vivo, conducidas por un joven y casi desconocido Enrique Maluenda, donde el rating del programa siempre estaba por sobre los 90 puntos. Los días domingos eran de las 2 de la tarde a las 9 de la noche, era la visión del país. Todo lo que pasaba ahí. Nosotros hacíamos el Copico de Oro, que fue el antecedente de la Teletón. Nosotros alcanzamos a reunir 36 millones de dólares en un año y medio. Tantas caras, tantas melodías, canciones, historias y personajes. Desde los años 60 hasta nuestros días, la televisión no se ha cansado de dejar huellas en cada uno de nosotros. Y es que poco a poco esta cajita mágica comenzó a instalarse en nuestros hogares hasta transformar a quienes trabajan en ella en personajes cercanos, casi amigos. Las infantiles tardes en torno a programas por todos conocidos hoy se vuelven un hermoso recuerdo que trae consigo una gran cuota de melancolía. Que después de todo, para millones de chilenos, esos fueron y seguirán siendo los años dorados de la tele.